Ahí está. Bueno, así que gracias Artu por acompañarnos hoy, por presentar y compartir este trabajo que has realizado. Así que bueno, te damos la palabra. No sé, Mari, si vos querés agregar algo más. Mari Inés va a ir tomando la asistencia, pero si Mari no tenés nada que agregar, ya ahí damos la No, palabra. no, estaba justo escribiendo en el chat para que si ingresan tarde Dale, me vayan. escriban ahí, así puedo tomar la asistencia. Genial. Bueno, Artu, te damos la palabra. Dale, muchas gracias. Bueno, hola a todos. Eh, Soy Arturo Tomé. El caso que voy a dar es el caso de L. Es un acompañamiento que yo realicé hace un par de años, que duró alrededor de 6 meses. Eh, un acompañamiento para hacer mi primer acompañamiento bastante difícil. Eh, y entran a colación un par de comentarios que quizás les sirvan a la hora de ingresar al ámbito laboral. Yo comencé este caso y lo tomé a partir de una tercerizadora. Vieron que en muchos casos en los acompañamientos terapéuticos no se toman por familiares directos, a veces sí, pero en algunos casos uno trabaja con una tercerizadora que responde a la obra social. No trabajas con la obra social directo ni con la familia directo, sino a través de una tercerizadora. Entonces yo ingreso a la tercerizadora y allí la tercerizadora lo que hace es presentarme a este niño y desde el vamos me lo presenta con un diagnóstico, ¿no? Importante acá tener en cuenta que los niños, de niñas, no son un diagnóstico, ninguna persona es un diagnóstico, eh, sino que, nada, son sujetos con sus singularidades y particularidades pertinentes. Pero bueno, ya me presentan a L como un niño con un trastorno oposicionista desafiante, importante, eh, y como un chico que tenía problemas en el aprendizaje, cierto grado de retraso, ¿no? Yo les pregunto cómo es él, cómo es la familia, porque recuerden que en los acompañamientos, sobre todo con niñeces, la familia tiene un rol muy importante. eh, Acuérdense que nada, que las niñas siempre vienen del seno familiar, la familia es la primera institución en la que están inmersos. Eh, y lo que me responde la coordinadora, medio que regañadientes, medio no quería decirme absolutamente todo, todas las características del caso, era que el papá era un papá complicado, que era un papá difícil con el que habían tenido ya complicaciones, que, nada, que yo no me asustase, eh, y que íbamos a estar hablando de todas formas. Él tenía una maestra integradora también que se iba a ocupar de acompañarlo durante la jornada escolar. Yo, la idea era que lo acompañe en talleres extracurriculares que daba la primaria también, eh, donde se veían algunos temas como ESI, por ahí educación física, teatro, apoyo de matemática y lengua. Y él, por las características que tenía, necesitaba tener un acompañante que esté mediando en el caso de que él tuviese algún tipo de una suerte de episodio, porque él era un niño con bastantes problemas a la hora de relacionarse con sus compañeritos y con las docentes a cargo. Además de eso, 2 días a la semana era acompañarlo a este taller, que él mismo quería ir, él tenía muchas ganas de estar ahí, y los otros 2 días a domicilio, acompañarlo sobre todo en lo que era la realización de las tareas para la escuela y actividades recreativas. Al principio era únicamente actividades para la escuela. Eh, Cuando ingreso, lo primero que me dice el papá es que, bueno, ya habían tenido malos antecedentes con anteriores acompañantes, eh, y que no le hiciera caso a la escuela. Como que eso ya era lo primero que me dijo el papá. Eh, una bajada de línea que me llamó la atención. Y después a lo largo del caso yo voy viendo un poco de dónde viene
¿no? Como esta polaridad donde el papá se acentúa para decirme esto de que las otras acompañantes habían sido malas personas, y que la escuela no sabía lo que estaba haciendo y que no había que hacerle caso. Esa era como una postura muy rígida del papá. Pero antes que el papá yo iba a conocer al niño también, ¿no? Como a ver de qué se trataba la situación. Al principio cuando conozco a L, yo lo voy a buscar al colegio, él mucha bola no me dio. Sin embargo, después de un rato, cuando ya estábamos en su casa, se mostró más bien como bien, cordial, dulce. No fue sino después de como un par de veces que nos vimos, que empezó a sobresalir lo que sería como episodios de portarse mal. Era un niño sumamente inteligente, que tenía muchos problemas en la escuela porque era muy hostil, se peleaba con sus compañeros, se peleaba con las docentes, hasta se peleaba con su propia maestra integradora, molestaba, era bullying, hacía bullying, la verdad es que hacía bullying, acosaba a sus compañeros, los molestaba, los insultaba, pero después él minimizaba la situación y decía que no era para tanto, que él no había hecho nada, como que siempre se posicionaba desde este lugar más de víctima, digamos, ¿no? De no entiendo por qué me hacen esto a mí, no entiendo por qué no me quieren, no entiendo por qué no me perdonan si pedí perdón. Eh, bueno, nada. Al principio sus formas de por ahí llamar la atención o más que eso, como enojarse para conseguir lo que él quería, porque era un nene eh, bastante manipulador, ¿no? Como que él sabía qué decir y cómo jugar sus cartas para que el adulto que estuviese con él cediera a lo que él estaba pidiendo, ya sean las docentes por ponerlas en una posición incómoda, o la maestra integradora, o mismo a mí. Y es un nene que estaba muy acostumbrado a dar violencia y que le respondan con violencia. Cosa que yo he visto a lo largo del acompañamiento, he llegado a presenciar en varias oportunidades, cómo a los ataques que tenía él se le respondía con más violencia, como más gritos, amenazas, demases por parte del padre y por parte de la madre también, ¿no? Entonces, recuerdo que yo tenía todas estas cosas muy en claro y que además uno jamás como acompañante tiene que ponerse a la par, menos si es un niño, sino tener en cuenta de que uno está por fuera y tiene que poder ver la situación por fuera, y siendo parte del equipo terapéutico también, que me olvidé de decir, León, L contaba con psicóloga, psicopedagoga, fonoaudióloga, no trabajaba yo aislado. Sin embargo, no funcionaba muy aceitadamente la coordinación, a veces tenía que estar empujando yo, preguntando yo a los profesionales, porque si bien utópicamente estamos todos en contacto, muchas veces no pasa eso. Llegó un punto donde yo me di cuenta de esto y ya empecé yo a mover los engranajes, a hablar con la maestra integradora y decirle, che, mirá cómo se porta él en la escuela, porque de repente yo veo que él me dice algo, pero después las reacciones que me muestra en la escuela son totalmente desproporcionadas con lo que él hizo. Frente a ciertas situaciones que se daban en la familia muy fuertes, yo me acerqué a la psicóloga y le pregunté qué se podía hacer, ¿no? Ella siempre me decía que mucho no se podía hacer, que yo no me meta con el papá y que ella se iba a encargar de ese aspecto. Daba la sensación de que nadie quería meterse con el papá, la
Y de primera mano les digo que el papá tenía características muy violentas, eh, donde su palabra terminaba siendo la palabra, digo, ¿no? Bueno, ahora después les cuento un poco más. Eh, Cuestión, me acuerdo que uno de los primeros berrinches de León constituyó en que, sí, constituyó en que él quería comprarse algo para comer después de salir del colegio y él no podía comprarse nada para comer porque tenía problemas eh, de peso. Más que nada de nutrición, no tanto de peso, pero sí, era una persona él, muy, muy ansioso que quería comer todo el tiempo. Yo le había dicho que no, además no teníamos plata y que teníamos que volver a la casa porque teníamos que trabajar en una consigna de la escuela, ¿no? Y ahí él se puso mal, se puso violento, eh, se me escapó, se me quiso escapar, me hizo toda una escena, empezó a gritar en un parque, se puso a correr eh, y me empezaba como a patotear, ¿no? Como a insultar, a decirme que ella iba a ver, que iba a hablar con su papá, que nada, me acuerdo que me gritó, me dijo cosas muy fuertes, insultos muy fuertes, nada, puteadas muy fuertes, digamos, que no quiero reproducir. Y yo me acuerdo que en vez de enojarme, tuve una posición más tranquila. Yo le dije, bueno, mira, yo me voy a quedar acá callado, eh, vos, o sea, nosotros no vamos a comprar nada para comer y vamos a ir a la casa, pero yo te escucho, vos lo que me estás diciendo yo te lo escucho, pero no, digamos, no te voy a responder a lo que me estás diciendo, no voy a ceder a lo que me estás diciendo. Entonces, él era un chico que estaba muy acostumbrado a quizás este juego de violencia, de yo te grito, vos me gritás, entonces yo me victimizo, entonces yo después le cuento a alguien, entonces yo después gano. Esa era un poco la lógica que tenía él. Pero se encontró con que yo en vez de gritarle, o de cualquier otra acción que yo podría haber tenido, me quedé muy bien callado, siempre como escuchando, porque a ver, dentro de todo lo que él me estaba gritando, era un nene pidiendo atención de una forma en particular, y me encontré con que él, después de hacer todo ese berrinche, de desquitarse, de putear, de llorar, de todo lo que tenía que hacer, de correr por la plaza, se calmó, ¿no? Me dijo que yo era un acompañante distinto a los que había tenido, y después me pidió disculpas por haberse portado así. Sintió vergüenza él. Eh, yo le dije, obviamente, que eso no estaba bien y que conmigo no iba a conseguir cosas de esa forma, que yo no respondía así, aunque entendía que por ahí otras personas en su vida respondían así. Y finalmente fuimos para la casa. Él se pudo calmar y fuimos para la casa. Yo recuerdo que las primeras veces que lo vi a él en esa situación me asusté un poco y no sabía muy bien qué hacer. Y las primeras veces me acuerdo que llamé al papá para pedirle, ¿no? Como algún tipo de ayuda, eh, pero muy poco tiempo después me di cuenta de que esa no era la solución, porque el papá era muy violento y cuando se enteraba de que él le había hecho algo dañino o malo, o se había portado mal, su solución era gritarle de todo, amenazarlo, castigarlo. Yo estuve presente, de hecho, en una de las veces que el papá estaba en la casa y nosotros estábamos en la casa, por ahí León se estaba portando mal. Eh, yo fui testigo de la forma en que le gritaba y lo amenazaba. Y
a mí me dejaba en una posición sumamente incómoda, digamos, de yo también estar como vivenciando esa violencia, ¿no? Como que si bien el ATE se encuentra por fuera de la situación, el ATE también recibe ese tipo de- de emoción que se está dando en ese momento, ese tipo de hostilidad que se está dando en ese momento, ¿no? Y ahí como que me di cuenta de que, bueno, no es por acá, no digamos, el papá no es una vía de contención para él. Eh, Así que empecé a optar por otros caminos, ¿no? Se me empezaron a ocurrir otro tipo de soluciones. Cuando él me contaba las cosas que por ahí le venían pasando del colegio mientras íbamos a la parada del colectivo, eh, yo lo escuchaba, había muchas veces que él me decía cosas que no estaban bien, o como que me intentaba justificar violencia desde una mirada que no estaba bien. Y Eva. Y, y yo siempre lo escuchaba, siempre intentando no ir en contra de él, sino escucharlo y validar lo que él estaba sintiendo, porque la emoción que él sentía era genuina, era válida, y le mostraba el otro punto de vista. Siempre muy cuidadoso con el tono que usaba, eh, porque también era muy sensible y era muy inteligente. Eh, Eso lo calmaba un poco. Igualmente sus ideas de hostilidad y de que otros lo odiaban, y de que él quería venganza, era un chico que estaba muy enojado, que se quería vengar, volvían, ¿no? Como que volvían a surgir. Eh, y yo también me daba cuenta de que eh, era un nene que repetía mucho la palabra del padre, ¿no? Como que si se peleaba con la escuela, él decía, ya van a ver, le voy a decir a mi papá, o cuando se peleaba con algún compañerito, era mi papá dijo que tal, o mi papá dijo que esto, entonces tal cosa. Me acuerdo que esto, que era muy... Perdón, está mi gato queriendo entrar. Me acuerdo nada, que en un momento, a ver, este chico se portaba muy mal con las autoridades. Hay veces que se portaba muy bien, era muy ambivalente la forma en que él actuaba. A veces era muy dulce y a veces era muy agresivo. Llegado al punto de que se quiso escapar de la escuela, yo lo tuve que seguir, lo tuve que correr un par de cuadras, lo tuve que agarrar, él me empujaba, me subía, una situación muy incómoda, donde ahí sí lo tuvo que ir a venir a buscar el padre, porque no quedaba otra opción. Aguárdenme un instante, por favor. Discúlpenme, no iba a parar hasta que le abra la puerta. Les decía eh, que era muy ambivalente, estaba muy ambivalente frente a los docentes. Las docentes muchas veces se acercaban a mí en los talleres extracurriculares porque no sabían muy bien cómo actuar con él. Y tenían miedo. Tenían miedo a lo que hacían, le tenían miedo al papá. Varias veces se me acercaban a preguntarme cómo estaba León en la casa, él, cómo lo veía yo. Y yo siempre respondía como con mucho cuidado también, ¿no? Porque es verdad que es importante respetar la, la intimidad de él, la privacidad de él. No podemos nosotros como acompañantes divulgar su privacidad. Eh, pero bueno, yo lo escuchaba a León portarse mal y hablarme mal de sus docentes diciendo, porque mi papá dice tal cosa y mi papá tiene razón, ¿no? O repitiendo ese discurso de odio.
fuerte, ¿no? Como cargado con, yo no tengo por qué portarme bien en la escuela porque igual mi papá dice que son todos unos inoperantes que no saben lo que están haciendo. Y además, ya la escuela le hizo una denuncia a mi papá contra maltrato infantil y se la hizo porque otra acompañante les dijo algo y era mentira y esa acompañante había sido una mierda y qué sé yo, y ahí es como, bueno, pará. Entonces, lo que está ocurriendo acá es que el papá ejerció maltrato, violencia física contra León, se acercó a la escuela lo vio, por ley hizo una denuncia, eh, y el papá les hizo un juicio. Entonces, a la acompañante la echaron y la escuela no se quiso meter más con la familia de León. Eh, Llegó un punto donde León hasta llegó a la escuela con moretones. Eso yo lo pongo lo puse en el caso, que llegaba a veces con moretones a la escuela, llegaba muy angustiado, a veces se portaba muy mal desde el principio, y nadie entendía lo que le pasaba, y yo ya sabía que cuando me estaba pasando algo así, después cuando hablábamos, el primero no decía lo que le pasaba, sino que gritaba, y después, como se calmaba un poco, me decía llorando lo que había hecho el papá, ¿no? La situación que había pasado en la casa. Y yo le... Y yo nada, lo escuchaba. Disculpa, Artu. Disculpen, voy a silenciar, no para que no lo tomen a mal, pero voy a silenciar a las personas que tienen el micrófono prendido porque se interrumpe mucho y no se lo escucha a Artu. Disculpen, pero los voy a silenciar desde acá. Bueno, como les decía, eh, nada, como poder escuchar también como ese pedido de ayuda que está atrás de todo ese berrinche, toda esa agresión, todo ese odio, que por ahí es mucho más fácil decir, toma, hacete cargo vos, porque yo no lo puedo, yo me acuerdo que los docentes me decían, hacete cargo vos porque yo no lo puedo manejar, yo entiendo que en la casa las cosas estén mal, pero yo no puedo así, él no puede estar acá. Y cuando él se calmaba, era eso lo que lo tenía mal, ¿cierto? Como poder escucharlo y yo muy sutilmente, porque sabía que ya era un terreno donde casi un juego de ajedrez, si hacías un movimiento en falso, te iba a jugar muy en contra. Hay situaciones donde ocurre eso, cuando estás tratando con determinado tipo de familias, ¿no? Entonces yo empecé como muy a poquito a decirle, mirá, porque además yo veía que el papá le estaba diciendo cosas que no debía decirle, que no lo estaba tratando bien, que nada, que no estaba escuchándolo y que no tenía ningún derecho a tocarlo, ni a lastimarlo, ni a nada. Entonces muy a poquito empecé a decir, ¿no? Como, ¿y por qué pensás, no? Que quizás que, ¿por qué pensás que lo que hizo tu papá es cierto? O, yo entiendo que tu papá debe tener razón muchas veces, pero me parece que esto que está diciendo tu papá acá no es verdad. O tener la razón no da derecho al maltrato. O tu papá no puede tocarte, tu papá no puede lastimarte, eso no está bien. Cosas muy básicas, o quizás no tan básicas, ¿no? Como que el niño necesita escuchar y necesita que lo recuerden quizás desde una posición como yo, él me tenía en cierto lugar de autoridad o respeto mayor que a las docentes, obviamente menor que al padre, pero él escuchaba, quizás por una cuestión de transferencia, lo que yo le estaba diciendo. Y empecé a notar ciertos cambios en León también a partir de esto. Yo le daba otro tipo de escucha y buscaba otro tipo de soluciones, ¿no? Cuando estábamos en la escuela y él en la casa y él no quería hacer la tarea y no quería y se mandaba berrinches, llantos, puteadas, de todo. A mí, más que buscarle un castigo o acudir al padre, se me ocurrió proponer otro tipo de actividad, ¿no? Desde otra arista. En vez de eso,
le empecé a preguntar a León qué cosas le gustaban hacer. Yo, esto igual desde un principio, ¿no? Como que no es algo que le pregunté después de todo ese tiempo. Yo sabía que a él le gustaban ciertos dibujitos animados, que yo conocía, eh, que a él le gustaba mucho la comida, que le gustaba dibujar, que le gustaba pintar, y le gustaba cocinar, ¿no? Veía muchos videos de Paulina Cocina, ese tipo de cosas. Era un nene muy goloso. Entonces, yo lo que dije fue, no porque teníamos que hacer tarea, él estaba en condiciones ya casi de repetir, y además la escuela no quería que él repita porque se lo quería sacar de encima. Era una situación muy, muy fea. Eh, entonces yo le propuse, bueno, mirá, si a vos te parece, los martes hacemos la tarea del colegio, la hacemos, yo te ayudo, yo te acompaño, no tenés por qué hacerla solo. Eh, y los jueves, si querés, hacemos jueves de cocina. O sea, hay recetas que son muy fáciles de hacer, que por ahí nada, requieren gelatina y un juguito de tan para hacer, no sé, heladitos, o a veces comprábamos chocolate y hacíamos bombones. Y por más que sea simple la actividad, era algo que a él lo entusiasmaba muchísimo. Entonces, en vez de buscarle un castigo, yo le buscaba una propuesta que a él le hiciera bien, y él, después de cada jueves de cocina, se sentía orgulloso, quería compartir lo que había hecho con sus familiares, compartir, eh, no sé, o los bombones, o los alfajores, o los panqueques con su papá y su hermano. Decía, no voy a comer estos, pero voy a dejar estos para compartir, ¿no? Y a mí me dejaba sintiéndome muy bien, era una actividad que los dos podíamos disfrutar, escuchando música que a él le gustaba, eh, y se daba ahí como las condiciones para también que la transferencia, que era muy ambivalente, eh, tuviese una corriente más tierna y como más de confianza. Así que por ahí los martes, cuando él no quería cocinar, yo le decía, mirá que para poder cocinar, los martes cuando no quería hacer la tarea, mirá que para poder hacer la tarea el jueves, para poder cocinar los jueves, tenemos que hacer la tarea hoy, ¿no? Y él a veces no quería, no quería, no quería, no quería. Pasó eso, una vez que le dije, bueno, el jueves no vamos a cocinar. Ese jueves no cocinamos, yo me mantuve firme en lo que le dije, porque también era muy importante el marcar los límites, porque no tenía límites y no hacía caso a los límites. Entonces, me mantuve firme con el límite, y a la semana siguiente, o sea, no volvió a suceder. Para él, el espacio de cocina se volvió muy importante, a tal punto de que él me dijo como, a mí me gustaría poder ir a una secundaria que se especialice en eso, ¿no? Como me gustaría poder seguir haciéndolo. Yo se lo dije al padre y todo. El padre terminó mandándolo a cualquier secundaria menos la que él quería. Eh, Era muy difícil también hablar con el papá, porque el papá te ponía también en una posición muy polarizada, donde si no estabas de acuerdo con lo que él te decía, eras un mal acompañante, que es lo que terminó pasando con los acompañantes anteriores. Yo no le tenía miedo al padre, pero sí era consciente de que el discurso del padre era muy avasallante para León, eh, y que no era conveniente tenerlo en contra. Entonces, en ese sentido, yo era muy, muy, muy cuidadoso con lo que decíamos y con cómo yo trataba al padre. Porque sabía que si se pudría todo con el padre, se pudría todo con León. Eh, Así que siempre con mucho cuidado con lo que le decía desde el padre, pero también dándole a entender, ¿no? Como esto, retomando un poco, yo en el caso subrayé algunas cosas, algunas intervenciones que hice que fueron pensadas desde la educación sexual integral, esto de decirle, mirá, tus emociones son válidas, lo que tu papá te dijo por ahí, eh, quizás no te lo dijo con malas intenciones, pero no está bien. Eh, Esto que estás recibiendo
no debiera estar pasando, o tu papá no tiene derecho a golpearte, ni tiene derecho a hacerte guardar secretos, que era una cosa que el papá hacía, ¿no? Y que después me lo terminaba confesando a mí. Y yo le decía, mira, tu papá no te puede obligar a que guardes un secreto así. Es importante, vos lo tenés que hablar. También es verdad que cuando lo hablaba con las autoridades, o sea, en el colegio, no se querían hacer cargo, ¿no? A mí me terminaron diciendo que era por esto, porque ya pasó que un acompañante les, les comunicó esto y tuvieron que hacerle una denuncia por maltrato y que el papá le mandó como una carta de documento a la directora. Después de eso ya no se quisieron meter más. Mucha importancia. Encima era una escuela re linda, súper linda, con un trato hermoso, con una educación sexual integral infantil muy piola. Yo estuve ahí, pero no se le fue de las manos, ¿no? Y ahí viene como la utopía o la idealización de lo que se puede llegar a hacer versus la bajada de línea, de que nada, que es muy difícil a veces poder mediar con familiares eh, o con familias de las niñas. Eh, L también tenía muchos problemas, pues estaba muy afectado siempre, tenía mucha angustia por relación con ciertas compañeritas, ¿no? Y él siempre me decía que no entendía por qué cierta compañerita que a él le gustaba, no gustaba de él, gustaba de alguien más, que él pensaba que cierto indicio de cierta vez que cierta compañerita le sonrió, eso significaba que gustaba de él y que no entendía por qué estaba con otro, que era una puta, ese tipo. ¿No? Como que ya se empezaba a escuchar cierto lenguaje, bueno, que no estaba bueno, o ciertos lenguaje simbólico que no estaba bueno. Eh, y ahí también la intervención, ¿no? De, bueno, por ahí no le gustas vos, por ahí le gusta otro compañerito, pero eso está bien. A cada uno le puede gustar quien sea y no por eso te hace una puta. Ser puta tampoco es algo malo, ¿no? Como, digamos, no tiene por qué ser así. Poder recordarle también lo que es el consentimiento, ¿no? Porque además él me decía como los violadores son una mierda, hay que mandarlos a todos a la cárcel, yo si veo un violador lo mato, ¿no? Como que tenía ese lenguaje. Entonces, sin embargo, él tenía muchos problemas con el consentimiento y no entendía que no era no. Como que por ahí entendía, bueno, pero es un no ahora, pero si yo me porto bien y soy su amigo, por ahí mañana sí. Yo le recordaba, por ahí puede ser un buen amigo, pero si ella te dice que no, eso es no, ¿no? Como, y también lo mismo con los compañeritos, me decía, no entiendo por qué no quieren ser mis amigos. La realidad es que él era, eh, la realidad es que él trataba mal a sus compañeritos y por eso no tenía amistades. Que es algo que también fuimos tratando, que yo le decía, ¿por qué no escuchás lo que te dicen por ahí o qué te dijeron? Perdón, justo me está entrando llamadas. O qué te dijeron y yo lo escuchaba y le decía, bueno, por ahí te están diciendo esto, puedes probar a hacer tal cosa, eso no significa que lo que vos sientas no sea válido, ¿no? Como permitirle escucha a lo que él me está diciendo que siente, pero también introducirlo en lo que es como las perspectivas de los demás y ayudarlo a escuchar él y que pueda él entender las emociones de sus compañeritos, ¿no? Porque es verdad que muchas veces los compañeritos eh, lo atacaban a él o se burlaban de él, eh, pero no es verdad que era de un solo lado. Eh, También sucedía que León, que él tenía como muchos conflictos con un compañero en especial, que era el que también nacía como que él también molestaba en la clase y no lo podía entender y le tenía mucha bronca. Y también era cuestión de hacerle entender, mira, bueno, mirá,
no sé, por ponerle cualquier nombre, Enzo, que también siente mucho enojo, que no sabemos por qué es, qué le estará pasando por ahí la está pasando mal en casa, ¿no? Como ir mostrándole también un poco de lo que es la empatía, ¿no? Como ir quizás intentando abrir un poco la mirada sobre cómo se sienten los demás y por qué y de dónde vienen, ¿no? Como para que él pueda entender un poco más y no personalizarlo tanto, quizás, sentirlo tan como que dependía solo de él la cuestión. Esto del consentimiento se trabajó un montón, lo hablamos un montón de veces, y, y era muy complicado eh, tratar ciertos temas con León, porque como les dije, León era un nene muy inteligente y era un nene muy manipulador, y si bien entendía a la perfección ciertas cosas, también sentía mucho morbo a la hora de transgredir esas cosas. Un caso que a la larga yo lo terminé abandonando, dejando, porque yo reconocía mis propios límites, saber que yo no estaba preparado, era mi primer caso, yo no estaba preparado para lidiar con la violencia que el papá daba, y no estaba preparado quizás para el tipo de patología que tenía León, que quizás rozaba el borde con la perversión, ¿no? Como que yo no sabía cómo manejarlo y yo no sentía que, o sea, yo sentía que me estaba empezando a involucrar de una forma con el caso que no estaba bien, que sobrepasaba los límites, los roles de la T, y reconocía que quizás otro profesional podía ayudarlo mejor, tuviese un mejor manejo de la situación. Eh, Llegué a esta conclusión después de que en uno de los viajes, en el viaje de egresados que tuvo el de séptimo grado, a esta compañerita que a él tanto le gustaba y que tantas veces le dijo que no, terminó mandándole un mensaje eh, de voz eh, muy fuerte con un contenido sexual, muy feo. ¿No? Nada, infringiendo todo lo que es el consentimiento y agrediéndola sexualmente. Eh, y lo trabajamos un montón. Él no entendía por qué después de pedir perdón ella no lo perdonaba, no lo quería ver, por qué había pasado tanto escándalo. Me decía que él no había sido el culpable, que no había sido su culpa, que no había sido su idea. Finalmente me terminó confesando que sí había sido su idea, que sí había sido su culpa, riéndose de una forma un poco morbosa. Ahí fue cuando yo entendí que yo no, que a mí me tocaba muy de cerca y que era algo que yo no estaba preparado para poder abordar de una buena forma. Que ya la transferencia también estaba llegando a su límite para mí. Eh, y ahí decidí cambiar. Y el padre no quería que me vaya porque León, él conmigo, se estaba portando muy bien, como que sentía que había algo que funcionaba, porque su conducta había mejorado, porque se mostraba como más abierto, demás de que se haber sentido más alojado, más escuchado, pero yo no. Pero ya es un límite propio, ¿no? Como que uno también tiene que saber hasta dónde uno puede dar. Eh, Otras intervenciones que tuvieron que ver con lo que es la ESI, eh, en varios momentos yo pude escuchar en intercambios con compañeros insultos como puto, o así como cosas homofóbicas, cosas transfóbicas también, eh, travestifóbicas. Yo en ese momento con él no le había dicho que yo soy trans, no se lo había dicho porque además, como ya sabrán, es difícil poder conseguir un trabajo eh, donde se respete mi identidad y yo no lo quería poner en juego. Yo necesitaba y necesito el trabajo, así que no lo dije, pero lo escuchaba, y cuando escuchaba este tipo de comentarios, no se lo decía enfrente de sus compañeros porque no quería ponerlos en una situación de vergüenza,
pero después siempre sí, cuando estábamos en el viaje, llegábamos a su casa, le decía, mirá, escuché que dijiste esto con tus compañeros, esto no está bueno porque así como por ahí a vos no te gustan ciertas cosas, o decís que, por ejemplo, la agresión o la violación están mal, no sé, esta población se ve muy vulnerada y es víctima de todo tipo de cosas, ¿no? De agresiones, de asesinatos, de violaciones, y uno no se da cuenta, pero esas cosas suceden, y hay que tenerlo en cuenta a la hora hay que tener en cuenta lo que uno dice, aunque piense que no es algo malo, porque él me decía, bueno, pero era en chiste. Yo no lo estaba retando, yo lo estaba, como, le estaba comentando, le estaba informando, y él me decía, es verdad, tenés razón, no lo voy a hacer más. Como que esas cosas parecen tan ajenas y tan distintas que uno no puede ponerlo como en carne viva, no lo puede ver de cerca. Entonces, acercárselo para que él pueda también ver, ah, esto está pasando, yo estoy siendo de alguna forma cómplice de esto, eh, esto no está bueno, y poder dejar de hacerlo, ¿no? Como que a partir de esa intervención, yo le explicaba un poco, porque además él a veces me decía, no tiene nada de malo ser gay, no tiene nada de malo ser homosexual, ¿no? Como ciertos discursos que él repetía, y sin embargo después estaba esto de decir puto, ¿no? Como insultándose. Como esto de, no sé, las violaciones están mal, los asesinatos están mal, y sin embargo hacer un comentario travestifóbico, ¿no? Eh, a partir de quizás estas intervenciones, él después decía, no lo había pensado, tenés razón. En un momento incluso, también de la mano con esto, yo le empecé a explicar un poco de la diversidad, ¿no? Como, bueno, una persona no solamente puede ser homosexual, existen un montón de identidades, puede ser bisexual, lesbiana, asexual, puede ser una persona trans, una persona no binaria. Y él me empezaba a preguntar, y tanto es así que en un momento me terminé diciendo, ¿existe esto? ¿Cómo existe ser bisexual? Me parece que yo soy bisexual, me dijo, ¿no? Eh, y ahí como la importancia de eso, de alojar estas subjetividades y darle la posibilidad de pensar y de sentir por fuera de límites que se le impusieron a él, muy firmes. Él, como los únicos límites que no quebrantaba, quizás era la palabra firme y violenta del padre. Todo lo demás, él arrasaba. Entonces empezar quizás a poner como en cierto cuestionamiento ciertos límites que eran muy violentos, y empezar a plantear otros límites que venían desde otro lugar, que tenía que ver con el respeto, eh, y la aceptación de límites, el consentimiento de los otros. Eh, Hasta acá más o menos creo que dije bastante del caso. Eh, no sé si me estoy olvidando de algo, pero si quieren pueden hacerme preguntas. No sé, Gaby, Mari, ¿qué piensan? Sí, claro. Podemos habilitar a las preguntas y a los comentarios. Ahí Ale levantó la mano. Sí, la verdad que el caso es, o sea, sinceramente para ser el primero, la fortaleza con la que te manejaste, la verdad que no sé, muy, muy fuerte, muy intenso. Sí, y ¿En eso qué también momento? deja, Sí, deja en claro también como el papel que tienen las terciarizadoras y la falta de involucramiento que tienen, que es algo con lo que se pueden encontrar. Yo fui, me dijeron eso, pero nunca hubo un intento de coordinación real por parte de la tercerizadora. Como que al principio por ahí fingieron interés, pero después se desligaron del asunto. y cuando vos pudiste darte cuenta que, cuando decís que había como una perversión ahí, que ya sabías que hasta acá, está Sí. bueno eso, darse cuenta, hasta acá, porque uno, claro, se involucra y qué sé yo cuando lo leía pensaba, ¿cómo hizo para dejar el caso? Porque, Fue muy difícil dejar el caso. sí, ¿no? Me imagino. Fue Es, difícil porque además había como por parte del padre mucha presión, y yo no quería que las cosas se fueran de las manos porque tenía miedo de que se me venga encima.
terminé inventando una mentira, que era que, bueno, que el contrato se me estaba terminando y que yo quería hacer una materia de verano porque me quería recibir, siempre muy cordial. Eh, pero fue muy difícil porque él me insistía y me insistía. Yo, a ver, lo que digo, él es un niño, no es un diagnóstico, después las personas crecen. Yo no creo que esto de, porque él tiene ese síndrome oposicionista desafiante, vaya a crecer para ser un delincuente o algo así. No. Pero sí empecé a notar que ciertas cosas se iban de las manos y que había cierta cosa con el morbo que yo en la facultad no me habían indicado nada de qué hacer, en la facultad de psicología no se abarca mucho la perversión, la verdad. Yo no sabía cómo manejarlo y me pareció una situación delicada donde las intervenciones contaban y mucho, pesaban y mucho para él. Entonces, como yo me empecé a sentir como angustiado, reconocía mis límites con esto de quizás de las acciones de acoso sexual, y cuando quizás me chocó mucho la imagen de él riéndose de esto, ahí yo empecé, yo ya me estaba afectando mucho, yo ya me acuerdo de ir a mi propia psicóloga y hablarle de lo que me ocasionaba presenciar la violencia del padre hacia el hijo, ¿no? Como o las condiciones de vivienda donde él estaba en una situación muy de abandono, pero no por una situación económica, porque por ahí el resto de la casa donde convivía la pareja del padre, no sé si le hicieron el caso, yo ahí puse que León convivía con la pareja del padre y sus hijos, toda esa parte estaba en perfectas condiciones. La parte donde León y el hermano estaban eran condiciones muy paupérrimas y se notaba como la prioridad del padre en tanto a quién darle importancia. A mí me afectaba mucho y terminé tomando la decisión para priorizar también mi salud mental, ¿no? Que si yo no estoy en buenas condiciones para abordar el caso, no, tampoco voy a poder hacer un buen trabajo. Esto Y es en mi así, caso, claro, ¿no? igual Es muy así, subjetivo. claro, claro, gracias, claro. Ujú. Yo quería hacerte una pregunta, Artu. Durante el caso, vos contás que no había como una coordinación ahí muy a la que pudieras apelar. ¿Supervisaste en algún momento el caso? ¿Pudiste supervisarlo, no sé, con alguien externo, con algún integrante de la coordinación? Yo lo hablé, varias veces pedí hablarlo con la coordinación de la tercerizadora. Me daban una respuesta así como, sí, el padre es así. Lo hablé con la psicóloga, o sea, cuando él tenía como berrinches así enormes o cuando presenciaba escenas de violencia para con el padre, yo hablé con la maestra integradora en un principio también para saber cómo se portaba León en la escuela, qué decía en la escuela. Le hablé también con la psicóloga y la psiquiatra, pero mucha respuesta no me daban, me decían, eso lo tratamos acá, o yo voy a hablar con el papá, o qué sé yo. Yo estaba muy solo en Sí. ese sentido. No había mucho espacio para a quien acudir, digamos, ¿no? Eh, eso me pasaba. Es algo con lo que se pueden encontrar también. Por eso también está bueno que lo sepan de antemano. Pero sí lo Tengo intenté, una digamos. pregunta. ¿Qué? Mire, si, por ejemplo, si este niño era muy desafiante, oposicionista, y el padre vivía en una familia, bueno, con un padre muy alterado, pero la supervisión, ¿cómo lo hacían? O sea, prácticamente la supervisión no contaba ahí, o la escuela tampoco no se involucraba, por más que leí la experiencia, cuando le hacen un sumario a la directora, pero por encima de todo no había alguien que esté a favor de ese niño, prácticamente un niño desamparado, con diferentes, por ahí, patologías, pero sin embargo, ¿cómo como acompañante terapéutico uno puede enfocarse, ponerse en el lugar o la empatía hacia ese niño? ¿Cómo uno debería hacerlo? Es que justamente también me fue muy difícil dejar el caso porque él estaba muy a la merced
y el rol que yo estaba ocupando era el de alojarlo, ¿no? Era el de escucharlo, era el de acompañarlo. Y yo no quería dejarlo en ese sentido, lo que más me contenía era no querer dejarlo desamparado, no querer dejarlo solo, pero también poder reconocer, bueno, hasta acá puedo, eso no significa que él no vaya a tener nunca más un acompañamiento, de hecho no, de hecho lo tiene que tener, pero yo no iba a poder hacerlo, no estaba en condiciones yo para poder hacerlo. Eh, la supervisión, como yo te digo, no existía como un lugar donde yo pueda supervisar. La escuela se lo quería sacar de encima. Las profesoras no es que no se preocupaban por él, pero la situación la sobrepasaba porque él se portaba muy mal, que había llegado, él no sé, hasta tiraba sillas, desafiaba a las profesoras, se ponía a gritar. Entonces ya había llegado a un punto donde estaban simplemente todos extenuados, no sabían muy bien cómo manejar la situación. Eh, y es muy fuerte porque esas cosas ocurren, ¿no? La verdad es que yo recién empezaba y tampoco tenía como los recursos para saber qué hacer. Y aunque a veces los tengas, es muy difícil, que es lo que le pasó a la escuela también en un principio, ¿no? Que ellos le hicieron la denuncia por maltrato, le salió muy mal y no quisieron volver a hacérsela porque no querían que la directora termine siendo expulsada. Ahí levantó la mano Verónica y después vamos a leer una pregunta que hizo Clara en el chat. eh, Así que, Vero, si querés hacer tu consulta o comentario. Me parece que quedó levantado de lo que ya pregunto, no sé. Vero quedó levantado. Bueno, bajemos Sí. mano entonces. Bien. Entonces, Profesora vamos- Lorena le habla. Hola, hola, Lore. hola. ¿Qué tal? Profesora, Ah, a lo que estamos Me cuenta... parece que está hablando Vero igual, ¿eh? bueno, Sí, corto. sí, perdón. A ver, Vero, ¿querés Sí, preguntar algo? sí. O sea que tengo muy mala señal. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Bueno, en realidad es felicitar porque hizo un excelente trabajo y también preguntarle cómo es la relación en realidad, o sea, cómo él se sintió la relación al final, cuando él se retiró, cómo mejoró su relación de él con la familia. O sea, al margen del padre, ¿no? Porque yo creo que hizo un excelente acompañamiento. Sé que ha habido mucha limitación, que capaz al no sentirse, vamos a decir, supervisado, contenido por la parte que nos corresponde, que nos contengan a nosotros, que sería la supervisión, eh, pero me parece que no sé, o sea, tan solo cuando yo leí lo que nos mandaron, yo dije, por Dios, tuvo que ser una persona que tuvo que tener una paciencia y tener muy improntada en su personalidad el ser un acompañante, ¿no? Y esa es mi consulta, o sea, cómo él sintió que lo dejó, cómo él vio el progreso, lo sintió bueno, me imagino que fue muy difícil dejarlo. Yo sentí, por la forma en que él tenía de relacionarse conmigo y los comentarios que me iba haciendo, que a veces lo que yo le decía, él lo pensaba y a la vez siguiente que nos veíamos me hacía un comentario al respecto. Y en ese sentido lo empecé a ver como más suelto o por ahí a contarme más de sus emociones. Y en ese sentido lo vi crecer y lo vi un poco menos angustiado. O sea, él tenía sus brotes igualmente y sus episodios y no es que disminuían en violencia. Pero la realidad es que él tenía una fuente de hostilidad en la casa. Era era imposible pretender que él estuviera bien, ¿no? Como de repente él venía y está bien,
hacía un escándalo y se agarraba, se iba a las manos con sus compañeros o pegaba a la profesora, pero después él me venía a contar lo que pasaba y es muy difícil no reproducir lo que uno vive en la casa por fuera de la casa. Y fue mucha paciencia. También fue mucha firmeza a la hora de marcar los límites, pero no con violencia, sino con firmeza. Como, bueno, mirá, vos podés hacer lo que quieras, pero yo no, o sea, ni me voy a enojar, ni te voy a gritar, ni nada, pero no vamos a pasar de acá. Esto no va a suceder lo que vos quieras que suceda, o no va a dejar de suceder. Y ahí él se calmaba y me pedía disculpas. Quizás era como lo que a él le solía funcionar para salir de alguna situación, que empezó a ver que puede funcionar y tuvo que empezar a buscar otras formas de relacionarse. Yo vi un crecimiento por parte de él, pero pasó esto, ¿no? Como que se fue de las manos y a mí yo me estaba quedando sin recursos y además de que a mí me había impactado mucho este suceso en particular con una de sus compañeras. Sentía que sin supervisión Yo creo, Artu, que es como que encontraste o le mostraste. Sí, Artu, yo creo que es como que le mostraste otro tipo de límite, ¿no? Desde otro lado. Porque quizás él tenía el límite desde lo violento, del padre y todo así. Y yo creo que vos le mostraste otro tipo de límite y le diste como un espacio también como de confianza y quizás no se dio, pero esto de poder expresar las emociones de otra manera y no violentamente, ¿no? Poder empezar a poner en palabras de otra forma, digamos. Era muy frustrante a veces porque él lo hacía, pero la respuesta que tenía por parte de los familiares no era buena, no era la indicada. Entonces era muy frustrante porque yo lo veía esforzarse, yo veía que él ponía en práctica lo que decíamos, pero se encontraba con una barrera enorme y por más de que, a ver, habían preguntado, creo que, no sé si en el chat por la mamá y por el hermano, él tenía una buena relación con el hermano, yo tenía una mala relación, el hermano también tenía una discapacidad, era discapacítico, también tenía su acompañante. La relación con la mamá no era una buena relación, la mamá había tenido un consumo problemático que llevó a que la tenencia la tuviera el padre, y a la mamá la veía nada más los fines de semana, pero la mamá lo que me contaba es que ella no sabía qué hacer con él, no sabía cómo manejarlo, lo pasaba totalmente por encima y a la mamá la puteaba porque el papá la puteaba a la mamá y repetía el discurso del padre, entonces no tenían una buena relación, la mamá no era un lugar de alojo, solamente sabía retarlo, ¿no? Nunca le decía, yo veía que en vez de felicitarlo por las cosas buenas que hacía, siempre lo retaba por lo que no hacía, ¿no? Como que a veces salíamos y venía la mamá a buscarlo y yo caminaba con ellos un par de cuadras y por ahí la mamá los retaba por algo que no había hecho y yo le decía, bueno, sí, pero mira que hizo esto, ah, sí, pero muy bien igualmente que tal cosa, ¿no? Como, porque siempre le estaban recalcando lo negativo, no había alguien que le dijese, hiciste las cosas bien, ¿no? Entonces es lo mismo que hagas las cosas bien o que hagas las cosas mal, si el trato o la respuesta que vas a recibir es igualmente castigo, violencia, rechazo. Pasaba un poco eso. Era realmente un nene que no tenía contención. Y fue por eso muy difícil para mí dejarlo. No lo quería dejar desamparado, pero también está eso, ¿no? Como poder... Sí, los familiares necesitan orientación muchas veces. Y a ver, estaban los profesionales del equipo de salud mental que tenían que tener su rol en eso y hablar con la familia. Yo desde mi lugar no podía hacer mucho. O sea, les digo, por ahí, que yo hablase con la madre o con el padre de cierta forma o queriendo bajar línea hubiera sido hasta perjudicial. Tampoco era mi lugar. Eh, y eran las razones por las que yo no me quería ir, porque no quería dejar que lo dejaba a la merced de los papás.
Pero reitero que por ahí existiría otra persona mejor capacitada que yo que lo pueda alojar y que pueda saber mejor cómo manejar ese tipo de situaciones. También hay que saber reconocer el límite que tiene cada uno, porque si no es para peor, para con el niño, ¿no? Arturo, te hago una consulta. ¿Cómo era? A ver, dígame. Se superpuso lo que está diciendo Dina y Vane. Bueno, no, que hable y después voy yo. Dale, Dina, y después sigue Vane. Pregunto, ¿los jueves de cocina eran las cosas que hacían? Y el padre, por ejemplo, cuando el chico quería compartir, ¿el padre lo felicitaba algo? ¿O la madre? ¿O siempre había un reproche de cualquier cosa? Cuando él hacía, el papá le decía que estaba muy rico y él estaba contento por poder compartirlo. A veces el papá lo trataba muy bien también. Había cierta ambivalencia, ¿no? Quizás después del enojo y la violencia venía la dulzura, pero no podían venir por separado. Siempre te trato mal y después me agarra culpa y te trato bien, ¿no? Como ese círculo de la violencia. Pero también pasaba que lo terminaba amenazando con que no iba a haber, o sea, como que le terminaba diciendo por cualquier cosa que no iba a haber jueves de cocina. Entonces también se transformaba en una angustia. Pero sí, había a veces como que también le dificultaba al León, ¿no? Porque era como, mi papá me trata muy mal, pero a veces mi papá me trata bien. Y era como, entonces, ¿mi papá me quiere o no me quiere? ¿No? Era difícil. No sé si respondí algo. Entiendo que dentro de esa lógica, una posición de él para obtener algo amoroso del padre, o para obtener algo amoroso en algún lugar, tenía que recurrir a la violencia primero, ¿no? Como Claro. reproduciendo ahí esa forma que tenía el padre, porque la única momento Y como, amoroso era tras esa situación de violencia que él ejercía. Pero es interesante eso porque es lo que él después... claro, como un llamado de atención y venía el reto, pero después venía ese amor, entonces era la manera que él tenía de captar eso, digamos. Y que era lo que pasaba conmigo muchas veces, que él me trataba muy mal, yo marcaba el límite, no le respondía con nada, y después, desde el arrepentimiento, me pedía disculpas, se ponía a llorar, como era la forma que él conocía, yo le estaba mostrando otras formas quizás. Tal cual, hay Pero algo sin embargo, ¿no? Lo que me parece que como intervención o posición tuya como AT, lo que permitió mostrar otra forma de obtener algo amoroso sin tener que recurrir a la violencia, que era lo que él encontraba en su padre, ¿no? Para poder extraer algo del amor del padre, era estar en una situación, someterse a la violencia, o generar alguna acción que confronte a ese padre, ¿no? Para obtener después algo de eso, ¿no? Como resto. Y me parece que ahí lo interesante de la posición y de que asumiste es responder desde un lugar amoroso, alojar a este niño, ¿no? Desde un lugar amoroso sin tener que recurrir a ningún artilugio de la violencia y a la vez poder empezar a construir algo del límite ahí donde no había límites, porque es algo que no había en la familia en la que él estaba, o por lo menos aparecía como un padre sin límites, donde él también se encontraba dentro de esa lógica. Entonces, de a poco como empezar a construir un límite desde un lugar que no tiene que ver necesariamente con la violencia ni con el autoritarismo, ¿no? Sino como empezar a instalar algo de eso, lo que es posible y lo que no todo es posible. Me parece que ahí fue claro, clave tu trabajo en ese sentido. Bueno, no todo es posible, no puedes hacer cualquier cosa en cualquier lado, no puedes ir y estar atrás de tu compañerita sin, si te dijo que no, digamos. Me parece que desde ahí, de esas cuestiones, fue como empezar a armar algo de límite que no había ahí, ¿no? sí, O por lo menos era un límite muy arbitrario, ¿no? Desde sí. un lugar de mucha violencia. Acá, Y también es escuchar cuando él estaba mal y diciéndome todo lo que le pasaba, no tratarlo como mentiroso, porque también le decían eso, como sos un manipulador. No, a ver, él me está diciendo que se siente mal, y no voy a descartarlo solamente porque sé que a veces juega con eso. Si él me está diciendo que se siente mal, yo lo escucho,
y lo entiendo y lo alojo. Ahora, que él se sienta mal, o que tenga cierta emoción horrenda, o que le hayan dicho tal cosa, eso no justifica otras cosas. Entonces es poder alojar lo que él siente, pero abrir la puerta también para que él entienda que lo que hizo no está bien. Que hay Sí, más formas de sentir. la pregunta sobre qué es lo que lo hacía sentir mal, ¿no? Me parece que Sí, eso abre otra cosa, ¿no? Acá hay unos comentarios de Clara y de Doris, Sonia, Soledad, bueno, hay un montón, muchos comentarios. ¿Quieren que leamos algunos de estos? ¿Parece? Artú. sí. Dale. Bueno, Clara lo que dice es que una relación de entorno familiar tóxica que lamentablemente no lo ayuda y era lo único que veía hasta tu intervención. Hace ese comentario. Y Doris dice, el padre ejercía violencia física y verbal hacia su hijo, de alguna forma el niño manifiesta agresividad en su comportamiento hacia los demás. Es porque también era víctima de un ambiente hostil. Nosotras como AT, ¿podemos denunciar el caso ya que hay violencia de por medio? Y ya que ni las instituciones, y ahí se cortó. Lo que había hecho la otra T era llevarlo al colegio y denunciarlo. Que es la razón por la que el papá después empezó a decir que la otra T era una inoperante, que era mala, que era una porra, que lo quería cagar, y el padre terminó haciéndole él en contra una denuncia a la escuela. Sí, tengo entendido que sí, y que tenés que intervenir o tenés que avisar a terceros. Yo la verdad es que no lo... Sí, entiendo que en estos casos no es que un AT tampoco puede ir y hacer la denuncia. Me parece que por eso es importante tener una coordinación, un equipo tratante, apoyarse en el equipo tratante. Yo tuve un caso muy similar, Artu, en el que, bueno, tenía lo mismo, violencia, y bueno, el equipo tratante orientaba a los padres, hacía esto, lo otro, pero bueno, no se termina de llegar y a veces es como esto, es nuestro rol, a veces se llega hasta acá, no se puede más, así como a Artu le pasó, pero bueno, también que me parece es difícil, ¿no? Como mandarse como AT porque no sabes qué te puede venir después del lado de la familia, teniendo en cuenta que este padre también, o sea, fue a denunciar a la escuela, a la directora, o sea, es complejo. Por eso a veces No, perdón, Mari, terminá la idea. es complejo, por eso a veces se resuelve, bueno, ¿qué hago? Bueno, sí, no, llego hasta acá porque a veces estar ahí en el campo de trabajo lidiando con estas situaciones es muy complejo, muy difícil. Que por más que uno quiera ir y denunciar y hacer esto o lo otro, no se puede a Es muy veces en la importante mayoría de los ahí casos. la coordinación, el equipo terapéutico, alguien que te... Claro. La supervisión, es muy importante saber cómo operar y saber que tenés cierto resguardo. Yo creo que acá esta cuestión de la denuncia es una pregunta ética, que por eso me parece que genera como esto, ¿no? ¿Qué hacer? ¿No? Porque en principio sabemos que hay leyes, está la Convención de los Derechos del Niño, de la Niña, adolescentes, hay leyes y hay derechos ahí, y hay obligaciones también. Y me parece que es una pregunta, bueno, muy interesante, ¿no? Porque es cierto que yo lo que escucho del caso es que vos quedaste muy solo, Artu, ahí. Sí. Y también era una primera experiencia de un caso muy complejo, donde de alguna forma entraste en una escena familiar donde vos estabas ahí como espectador de esa violencia, ¿no? Y que después de a poco empezaste como a correrte y abrir y generar un espacio distinto con el nene. En ese sentido, vos empezaste ahí a buscar intervenciones orientadas a poder localizar qué hay más allá de la violencia, ¿no? Cuando vos hablabas de la cocina, de que el nene empezó a descubrir que le gustaba la cocina, que le gustaban otras actividades, y cómo él le hubiese gustado, ¿no? Después estudiar algo de cocina, me parece que en ese punto, digamos, pudiste como ofrecer y oficiar un espacio diferente, y de también ofrecer un lugar distinto en el lazo que le pudiste ofrecer, ¿no? Valga la redundancia. Ahora bien, también se dio que había una escuela ahí que hizo una denuncia, tuvo una respuesta, el padre volvió a denunciar
denunciar, es como que empezó ahí esas cuestiones. A mí lo que se me ocurre es que en esas situaciones, y que está muy bien también que vos ubicaste tu límite, ¿no? Decir, bueno, hasta acá llegué, son los recursos que tengo. A veces los límites tienen que ver, y esto está bueno porque a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado mucho en los acompañamientos, es decir, bueno, ¿qué casos acompañar? ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? Por ejemplo, a mí me pasaba en mi práctica, incluso después como psicóloga, decir, bueno, yo trabajaba con chicos y después dije, no, el trabajo con niños no es lo mío, descubrí que eso no era, entonces mi trabajo con adultos. Y me parece que en ese sentido ser conscientes de ese registro, que a veces uno dice, bueno, la necesidad o el laburo y demás, y quizás uno también tiene las primeras experiencias y va probando y después va descubriendo cuáles son los límites. O si no, de entrada uno ya dice, bueno, ¿con qué casos no? Y en ese sentido me parece que fue muy, muy bueno de tu parte que pudiste registrar ahí y identificar un límite y decir, bueno, hasta más no puedo hacer acá, hay algo acá, yo no puedo seguir sosteniendo esta escena, no puedo seguir siendo testigo de todo lo que está sucediendo y que nadie haga nada. Más allá de que vos recurriste, digamos, vos ahí apuntaste a recurrir a la escuela, ¿no? Ahora, Sí. creo que la pregunta sobre, bueno, ¿habría que haber hecho una denuncia legal, penal? No lo sé, lo dejo como pregunta, ¿eh? Y no sé si también por eso yo también te preguntaba si hubo una supervisión ahí. A veces también está bueno tener en cuenta que cuando no tenemos supervisión, en donde nos dicen que hay supervisión o coordinación, buscarla en otro lado, digamos, como para ver que, ¿no? Siempre como una lectura externa de la situación, es muy aliviador eso también, porque eso nos saca de estar en ese estado de soledad, de estar trabajando ahí solo cuando no hay, o hay como sí de coordinación o de supervisión. Y esa quizás hubiese sido una buena cuestión como para interrogar ahí, ¿no? Como, bueno, ¿qué onda? Incluso para informarme, como, ok, quiero hacer una denuncia, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿A quién recurro? ¿Quién me ampara? No, yo tampoco lo sabía, no sabía cómo, no se me hubiera ocurrido que me fueran a dar un caso así, porque me habían preguntado, ¿vos tenés experiencia con niños? No, bueno, no como que no lo querían tomar el caso, se ve. Pero sí, Bueno, está bueno, pero como de estas experiencias uno va aprendiendo, ¿no? Porque, es verdad, uno no sabe ni por dónde arrancar. Si yo tuviera que hacer, bueno, yo recuerdo en un caso clínico con una colega que yo atendía a la madre, ya como psicóloga, ¿no? Y una colega atendía al hijo, y empezó a haber situaciones de violencia, y también como de conductas, ciertas conductas abusivas de parte del niño, y enseguida lo que hicimos fue recurrir a una supervisión, a trabajar, digamos, con esta colega, y yo ahí para ver yo qué trabajo podía hacer con la madre, en su espacio clínico, y esta colega con el nene, ¿no? Y claro. realmente para mí fue toda una experiencia, porque la verdad que no sabía, digamos, cómo. Entonces está bueno también ubicarse en ese lugar, ¿no? De decir, bueno, no, la verdad es que no, bueno, no lo sé. Y en las primeras experiencias pasa eso. Sí, Y también, nos pasa en todos los casos, que siempre vamos a encontrar ahí. Pero está bueno saber que puede uno recurrir a un otro. Sí. sí, entender como que por más de que queramos hacer todo, porque amamos nuestra profesión o esto, lo otro, entender que quizás lo pequeño que hacemos es eso, porque obvio que Arturo hubiera querido, no sé, denunciar capaz que esto y seguir trabajando y que el padre cambie y que la dinámica familiar sea otra y que la escuela no sea, o sea, es un montón para intentar acomodar, ¿no? Imaginemos que era un montón con un padre con una presencia tan fuerte, ¿no? Y tan complicada. Entonces, por momentos también es decir, bueno, son los límites, por más de que queramos, es el pequeño lugar que tenemos a veces, pero a veces esas pequeñas cosas que le dejamos a los acompañados es un montón, porque seguramente hoy en día él se debe acordar de Artu y le daba esa capacidad de reflexionar sobre algunas cuestiones, ¿no? Yo quería, porque vos ya te tenés que retirar, ¿no, Yo Artur? me tengo que ir yendo, no sé si queda alguna otra Acá pregunta. quedó un comentario de Soledad, hay otros comentarios, si querés los comparto, y después, nada, te dejamos ir, y ahí hago algunas puntuaciones de lo que yo pude ir ubicando en el caso, como para compartir algo y seguir pensando acá con las compañeras.
acá, bueno, Soledad dice que comparte lo que entendió el contexto de esta historia, es la violencia familiar y discriminación, porque el reflejo de los padres son los hijos, más allá que tiene una discapacidad psíquica, psicológica. El padre era muy violento, y la falta de afecto, él siempre creía que todo lo que decía y hacía estaba bien y no era así. Él sentía también que no valía nada, ya que lo discriminaban porque siendo su casa solo vivía en un rinconcito. Su padre le dio empoderamiento a la esposa y a sus otros hijos. Parece que el padre debe tener mucho poder, ya que las otras acompañantes lo denunciaban y renunciaba. Pero con la nueva acompañante que tuvo, mucha estrategia, intervino y logró ubicarse en los antípodas, entiendo que quería decir eso, en la situación con la familia, le mostró otra faceta de amor y comprensión de la vida. Tenía la contención de AT, el AT renunció porque no podía enfrentarse al poder del padre. Y un poco sí, porque además no solamente, o sea, como que corría allá, el papá era tan violento que a uno le daba miedo lo que pudiese hacerle a uno, ¿no? Totalmente, estaba naturalizado. León, el L, sigo diciendo su nombre, realmente estaba convencido de que no valía nada y que nadie lo quería. Y en esos episodios de llanto se escuchaba eso, él decía eso. Otra cosa que no comenté era que, bueno, que también poder marcar el límite, él a veces me decía a mí como cosas medio lascivas, medio sexuales, y yo también ahí marcar el límite, ¿no? A partir de ahí también como mostrar el consentimiento. Era difícil eso también. Eso es lo que yo quería como puntualizar algo en torno a eso, porque cuando vos llegaste al caso, él tenía 12 años. Y los Sí. 12 años de un chico está en una segunda, o en un momento de revolución, digamos, donde la sexualidad es algo que empieza a interrogarse, hay algo del cuerpo que empieza ahí también a imponerse, ¿no? Sí. Él compartía mucho de su sexualidad con terceros, hablaba mucho del porno, o en un momento hasta me llegó a compartir como una escena de su infancia. Y como también ahí recordarle como que ciertas cosas que sí que me podía contar lo que él quería, pero que también él tenía derecho a poder respetar su privacidad, su intimidad, y que había ciertas cosas que nada, que eran suyas también, ¿no? Eh, Fue complicado también tratarlo desde esa arista, el tema. Sí, pero lo que quería puntualizar es como que es un momento como de exploración, y lo que fue interesante es que Sí, en un momento él les hace la pregunta lo de, ¿soy bisexual? ¿No? sí, eso A partir fue, que no es cualquier pregunta, digamos, tampoco es para que uno en un acompañamiento eso lo abra, ¿no? Pero me parece que fue interesante que él pueda hacerse esa pregunta sobre la sexualidad, que es algo que, bueno, hay algo ahí de poder empezar a reconocerse en algún lugar, en algún, ¿no? Como hay algo ahí de esto sí, que... de hecho, él me comentó esto porque yo no sabía, hay uno de mis compañeros que yo lo veo mucho y no sabía qué me pasa, pero me parece que me gusta. Como de repente se le abrió como todo un mundo, sin un discurso que él por ahí Sí, no tenía también, ni idea que era una posibilidad. claro, y también por ahí como una represión de parte de él, porque con esta figura por ahí tan fuerte del padre, si él por ahí le planteara esto, como, y vos por ahí le das ese espacio, brindándole esa información, y como él ahí viendo eso y reflexionando, ¿no? Porque hay que pensar también que en Pasar del puto en como estas insulto, estructuras, y claro, marcándole tal diferencia, cual, decir, tal cual. che, ¿no? Como esto por ahí me interpela a mí también. Sí. Sí, 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 totalmente. En un lugar donde él no tenía ningún espacio para hacer, darle un pequeño espacio donde pueda hacer, ¿no? Donde lo que él sienta es Ujú. válido y eso. Más que hacer, decir, porque Decir, él hacía, ¿no? sí, Esto de las actuaciones, y ahí Claro. que se abrió un espacio de poder decir, de poder hablar sobre sí, algo. exacto, sí. Así que ahí ese movimiento estuvo bueno. Bueno, Yo me tengo que sí, retirar, dale, dale. así que bueno, les mando un saludo, gracias por escucharme y que tengan un buen sábado, un buen fin de semana.
Gracias, Artu. Gracias, Te mando Artu. un abrazo. Gracias, por compartirlo. Artu. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao. Bueno, qué caso, ¿no? Nos ha dejado acá Artu, que nos ha compartido. Me parece que tiene muchas aristas muy interesantes. Ahora, si quieren, seguimos ahí abriendo a preguntas. Yo les quería compartir algunas cosas que puntualicé a partir de la escucha del caso. La primera cuestión es lo que él plantea esto de cómo llega de esa demanda de AT desde un centro tercerizado. ¿Todas saben lo que es un centro tercerizado? No. Bueno, No, profe. empecemos por ahí. Manejado por otro. Está bueno que empecemos por ahí porque también esto es información que a ustedes les sirve por si el día de mañana quieren trabajar como acompañantes, deciden trabajar en esto. Los centros tercerizados son centros, son instituciones que se dedican, digamos, algunas son instituciones educativas, otras son instituciones de salud, donde coordinan acompañamientos terapéuticos. Entonces lo que hacen es, a ellos les llega la demanda o el pedido de acompañantes terapéuticos, ya sea a través de una obra social o a través del pedido de algún familiar, y ellos lo que hacen es, desde ahí, contratar o buscar abren el pedido de acompañantes terapéuticos para ese caso puntual. Los centros tercerizados normalmente lo que suelen brindar es la coordinación o la supervisión del caso, y lo que hacen es como retener parte de los honorarios de la T, digamos. Sería más o menos esto. Porque con esa retención lo que hacen son cubrir los honorarios de coordinación, bueno, todo el trabajo que hacen de búsqueda del acompañante y la articulación con la familia, ¿sí? Entonces, hay varios centros, ahora se me ocurre, por ejemplo, se me fue de la cabeza, se me había ocurrido y se me fue. Hay varios centros, digamos, que tienen estas características. Yo te digo algo, Adid Ahí está. es uno muy conocido, hay otro que se llama Riad, bueno, hay varios. Después Yo creo que lo importante de estos centros es que quizás hay algunos que sí funcionan muy bien con coordinación presente constantemente, que es muy importante para nuestro rol y nuestra labor. Sobre todo si hay casos difíciles de esta magnitud, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo el año pasado realicé un acompañamiento en el que, bueno, la persona se autolesionaba, había posibilidades de suicidio y había situaciones ahí, y bueno, sinceramente, en ese entonces teníamos una coordinación todo el tiempo detrás, porque ustedes imagínense lo que es estar en ese momento ahí, con todo eso, sumado a que era una depresión posparto, era una psicosis con una depresión posparto, y había un bebé también en el medio, entonces uno estaba entre que el bebé, la paciente que se encerraba en el baño y tenías que estar ahí viendo qué es lo que podía estar haciendo o no, bueno. Entonces, y a su vez había una coordinación muy presente. Hay centros que quizás no están tan presentes, como por ahí le pasó a Artu, ¿no? Que creo que es el caso de Artu, que quizás no tenía tanto ese apoyo, tanto, pero bueno, nada, está bueno cuando por ahí ustedes ya van estando en los espacios y en el ambiente de acompañamientos terapéuticos, ya van a ir viendo también, bueno, por ahí podés entrar a la página y consultar, me llegó un caso de tal centro, ¿con qué tal trabaja el centro? ¿Está bueno, no? O quizás, bueno, si el caso no es muy complejo, uno puede ir más tranquilo, pero en casos muy complejos es súper importante la coordinación, la supervisión y todo este armado, digamos. Tal cual. Bueno, es así, digamos, básicamente algunos se van a encontrar con que funcionan mejor que otros, pero los centros tercerizados tienen que ver con eso, con que tercerizan un servicio, digamos, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, la demanda en este caso vino de ese lado, de un centro tercerizado, donde había un equipo acompañando y a cargo del tratamiento del niño, y donde, bueno, ahí Artu, con su primera experiencia como AT, no siempre todas las experiencias son así, también les digo esto porque no siempre todos los casos son con estas características, ¿no? Hay casos mucho más tranquilos, otros que son más complejos,
se los digo para que no les dé miedo o no se angustien, y a veces también uno arranca con un acompañamiento y quizás parece de una forma y va virando, y bueno, por eso siempre es muy importante y esto, ¿no? Contar con la posibilidad de buscar alguna supervisión externa que no requiere siempre ni supervisar todo el tiempo, sino si hay alguna cuestión que nos hace mucho ruido, que estamos con una dificultad, que no sabemos cómo encararla, está bueno ahí en esos momentos que nos funcionen como alerta, decir, bueno, voy a buscar una supervisión, si es que el centro no lo está ofreciendo, o si yo no me siento cómoda con la respuesta que recibí, digamos. Me parece que en ese sentido eso también es algo que muy importante tenerlo en cuenta, porque si no uno se queda realmente muy solo en el trabajo con el paciente, y está bueno apelar a un otro que puede tener como devolvernos alguna cuestión más que uno, al estar en el acompañamiento, en los acompañamientos se nos mueven muchas cosas personales también, y a veces es lo que llamamos como puntos ciegos, ¿no? A veces se nos pierden ahí ciertas cuestiones porque primero que estamos muy compartiendo quizás mucho tiempo o estamos muy implicados en el trabajo con el paciente. Entonces a veces es necesario como buscar a alguien externo que nos permita poder corrernos un poquito de esa escena para poder pensar y ubicar cuestiones en el caso más allá de lo propio, o a veces también nos permite poder identificar en una supervisión, nos pueden decir, mira, quizás este tema estaría bueno que vos lo puedas trabajar en un análisis propio, porque hay algo tuyo ahí sin resolver y que está obturando o está poniéndose en juego en el acompañamiento. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de eso, nos damos cuenta porque nos lo dice el supervisor, por ejemplo. Entonces está buena esa instancia de supervisión. Eso se los tiro como algo que está bueno incorporarlo como herramienta, más allá del análisis propio que uno pueda tener. ¿Lore? Lore, estás muteada. Sí, sí. Ahí está. Sí, ahí está. Sí, profe, cuando usted hablaba de buscar otra supervisión, ¿no? ¿Dónde se la busca? Ya que estos centros terciarizados no nos brindan como ARTU, no le pudieron dar ayuda. ¿Dónde se lo buscan? Mira, se puede buscar en otros centros, se puede buscar, si uno conoce a algún profesional que esté trabajando en estos temas, se puede buscar, se le puede preguntar. Nosotros tenemos el equipo de supervisores, compañeros que supervisan casos. Si no, en algún centro mismo también hay páginas donde uno puede buscar y pedir referencias, digamos. Sí, es importante que sea un profesional, digamos, esto es importante, que supervise. Por lo general los supervisores suelen ser como psicólogos que tienen, también psicólogos que hayan sido acompañantes o que tengan conocimiento en acompañamiento o que se dediquen al acompañamiento, eso es importantísimo. Porque también hay psicólogos que nunca transitaron nada del acompañamiento y después supervisan y es otra cosa, porque el trabajo del psicólogo es distinto al de la T. Entonces, los psicólogos que también se forman como psicólogos y después hacen acompañamiento, está bueno que también se formen como acompañantes, porque son cosas distintas. Así que por esos lugares, por ejemplo, Luciano, que estuvo la vez pasada, él ha supervisado casos. Bueno, Laura, que también era docente de uno de los cursos de AT, también ha supervisado, digamos. O sea, si les surge alguna cosa así, nos pueden preguntar y nosotros podemos orientarlo, ya sea con alguien del equipo nuestro o si no alguien externo, no tiene por qué ser con nosotros, pero digo, más allá de dónde, es que ustedes tengan el concepto de, bueno, yo puedo supervisar en algún lado, y aunque si hay una coordinación y no me siento cómodo, pueden recurrir a una supervisión externa, y aunque no haya supervisión y ustedes están con un caso, haciéndolo de manera individual, apelen a esa instancia, a supervisar los casos. Yo como psicóloga, hay casos que yo trato y que de repente en algún momento me genera como alguna cuestión, o necesito por lo menos corroborar si estoy orientada en las intervenciones, bueno, ahí superviso el caso con otra colega. Esas son prácticas, digamos, que son muy importantes hacerlas. Porque Siempre es muy importante como la distancia, ¿no, Gaby? Como en todos este tipo de trabajo, como vos decís, vos también supervisás siendo psicóloga, tener como una mirada más lejana, ¿no? De toda la situación. Sí, porque bueno, nosotros estamos poniendo el cuerpo ahí. Estamos poniendo el cuerpo, las emociones, se nos ponen cosas propias ahí también, y está bueno que desde afuera digan, bueno, no, espera, porque esto puede ser algo tuyo. El supervisor no va a interpretar lo que a uno le pasa, pero sí puede señalar esto y decir, mira, esto parecería que es algo
Sobre todo, ¿saben cuándo? Si ustedes se angustian en un acompañamiento, esa es una buena señal de que es momento para supervisar, por ejemplo. O de llevarlo al propio espacio individual. Si ustedes están haciendo tratamiento psicológico, tratando sus cosas y están trabajando en esto, si hay algo que les genera angustia o les genera bronca o malestar, alguna emoción, ese es un buen momento, es una buena alerta para decir, bueno, no, a ver, voy a supervisar a ver qué pasa esto, o lo voy a hablar en mi espacio personal de terapia, y en todo caso, la terapeuta me dirá si lo superviso o no. Pero estén atentos a esas señales, porque esas son cosas que se ponen en juego en los acompañamientos y eso muchas veces obturan el trabajo, ¿no? Nos complican ahí. Pero eso no nos pasa a todos, ¿eh? Pero se los digo como recurso. Celia está levantando la mano. Celia. Sí, y justo tocaste el tema que estabas diciendo. Bueno, apagué la cámara porque me quedé sin batería, así que bueno, van a ver el techo, por eso la apagué. No, me quedé con eso de que para mí, escuchando los casos estos sábados, es como que me parece que es muy importante que también busquemos nuestro espacio propio, ¿no? Terapia, ir a la psicóloga, y ahí porque a veces escuchando a Artu también era como que en algún momento se desbordaba, y bueno, para mí personalmente la verdad que hizo un laburo extraordinario, y como te dije al principio me dio lástima que lo dejara, pero también María decía, bueno, hoy él debe estar acordándose de ese acompañante que seguramente le cambió la vida, y estoy segura, ¿no? Porque hizo ahí un trabajo de terciaridad, de meter el tema de un espacio distinto de límites. La verdad que para mí fue un trabajo genial que hizo, pero se desbordó, ¿no? Entonces yo creo que me parece que es fundamental también nosotros como atletas buscar un espacio donde si tenemos que también enojarnos, llorar, angustiarnos, porque somos humanos y nos va a pasar, para que no nos desborde y para que después podamos trabajar con el acompañado de una manera distinta. Me parece que eso es fundamental. Escuchando los casos, el de Sí. Luciano, el sábado pasado también, ¿no? Si bien hizo un re laburo también, pero bueno, me parece que nos falta eso, buscar también una ayuda nuestra, porque también nosotros tenemos que descargar en algún lado, ¿no? Porque somos humanos. Así que bueno, me parece que justo vos lo tocaste, y me parece que es fundamental que nosotros también hagamos un espacio, terapia, donde podamos descargar nuestras cosas. Sí, también saber reconocerse, ¿no? Como reconocer, Sí, ¿qué me está pasando con el acompañamiento? O sea, esto que dice Gaby, no sé, yo tuve un acompañamiento que digo que fue muy similar al de Artu, que también fue mi primera experiencia, y también tuve 6 meses, y ese acompañamiento tuvo de todo. Y recuerdo muy patentes salir de la casa básicamente llorando. O sea, tenía mucha carga, y por suerte tenía una flor de coordinación en la que, o sea, yo salía y yo tenía que mandarle un audio a la supervisora porque no podía. Era angustia, angustia, entonces, y sinceramente era el escuchar esa lejanía, ¿no? Porque tiene la lejanía y totalmente me bajaba, y también recuerdo situaciones en las que yo salía muy angustiada y decía, quiero dejar el caso, así como, y después la supervisión te baja totalmente, y me iba con cosas puntuales, y por qué querés, y esto y lo otro, y ahí ya uno reflexiona y baja, y bueno, va lidiando también con las situaciones, ¿no? Pero bueno, Sí, de hasta que llegó el momento que sí, era como, hay que dejarlo, sí, no, ya está, 6 meses, bueno. Pero lo importante de también cerrarlo bien, esto de saber qué efectos le dejamos también, ¿no? No es que los dejamos y los dejamos abandonados, no, se llegó hasta acá, pero se pudo trabajar esto, no sé. Yo recuerdo el poder escribir una carta con la adolescente que acompañaba, y que ella pueda reconocer y decirme qué le dejé, o sea, qué importante, yo también poder decirle, hacerle una devolución y decirle, bueno, vos también me dejaste esto, porque yo creo que ellos también nos dejan algo, ¿no? Y bueno, y decir, bueno, quizás no están dadas las condiciones, ¿no? Para que yo pueda continuar trabajando, pero saber que ella reconoce las cosas que pudo, digamos, ir aprendiendo conmigo, y bueno, que quizás en algún momento las pueda implementar, ¿no? Sí, yo creo que hay dos cuestiones. Una, que los cierres siempre está bueno que sean como procesos y siempre en lo posible anticipar al paciente y trabajar esos cierres. Esa es una Claro. cuestión que después sobre esto, si quieren, podemos profundizar en las próximas.
Pero hay otra cuestión, volviendo a esto de la supervisión, desde el psicoanálisis, por ejemplo, propone 3 herramientas de trabajo para todos, o sea, ya sea desde nuestro rol como psicólogos, como AT, esto lo vieron en el módulo teórico, pero lo vamos a reflejar ahora. Hay 3 patitas, es como una silla, ¿no? Para que más o menos se sostenga. Una es el análisis personal o la terapia personal, es fundamental. La segunda cuestión es la supervisión, que es recurrir a alguien externo para poder presentar el caso o la situación que estemos viviendo ahí con el trabajo que estemos haciendo con el paciente. Y una tercera cuestión es la formación, es decir, seguir capacitándose. Entonces, esto es un viaje de ida donde siempre requiere estos tres trabajos, digamos, ¿no? Y lo recomendamos, para una buena práctica es conveniente que estén dadas esas 3 condiciones. Acá, por ejemplo, pregunta Lore si tiene un costo la supervisión. Sí, tiene un costo, cada supervisor tiene un honorario distinto, la verdad es que no sé cuál es el costo, pero sí, eso es algo que se paga. Así que bueno, sí, eso. Nada, esta cuestión es fundamental. Entonces, esto nos va a dar mucho alivio además al momento de trabajar, realmente. Primero que van a poder trabajar a conciencia, van a poder, la supervisión implica también ir a ver, digamos, si uno está orientando bien el caso, si las estrategias que está utilizando están en la dirección del tratamiento, o si uno la está pifiando, ese es el lugar también para decir, che, la estoy pifiando y no sé qué hacer con esto. Y uno ahí se angustia y ahí el supervisor es el que puede orientarme y decir, bueno, quizás podrías probar por acá, podrías probar por allá, o podrías... Digo, en ese sentido es realmente muy importante ese espacio porque nos permite poder pensar con otro el caso y corrernos ahí de esas cuestiones que se nos van poniendo en juego, ¿no? Que es esperable que eso suceda. Pero bueno, es así, estamos tratando con otras personas, nosotros somos personas también, nos pasan 1000 cosas, y bueno, esas cosas interfieren a veces. Bueno, una de las cuestiones es esa entonces. En este caso puntual de Artu empezó el pedido, la demanda fue este centro tercerizado. Es interesante cómo él comienza el caso diciendo, a mí me dieron un diagnóstico, que era ya me olvidé cuál era, pero era síndrome de oposición, ¿no? Pero está bueno porque él agarró Oposicionista desafiante, sí. Oposicionista desafiante. Dijo, bueno, este es el diagnóstico, pero nada, lo dejamos a un lado, esto es algo que me dijeron, está bien saberlo, tener esa información, pero ¿qué pasa ahí? ¿Qué hay más allá de ese diagnóstico? Hay un niño, un sujeto, un niño de 12 años, a ver, ¿qué es lo que está pasando ahí? Y en ese sentido me parece que también es muy bueno porque entra como en la lógica de lo que había presentado Luciano en el caso de la vez pasada también, ¿no? Como tuvo un diagnóstico, pero él apostó a algo más ahí. Y en ese sentido, una de las cuestiones que me pareció como muy interesante es que él empieza a encontrarse con, bueno, una familia donde hay un padre ahí que aparece de un lugar muy violento, donde la forma de vincularse es la agresividad, y donde acá también algo que decía uno de los compañeros es como algo del niño reproduce esa modalidad. Pero ahora te doy la palabra, dame un toquecito que termine un poco con la idea. Pero hay algo acá de esto donde él se encuentra con esa forma de vincularse que tiene el niño en ese entorno, ¿no? Y en ese sentido me parecía muy importante poder situar, digamos, cómo ahí él, Arturo, desde el rol de AT, desde su función, pudo correrse de eso y ofrecer un espacio distinto, que esto es algo que yo les había comentado antes, desde un lugar de la ternura, ¿no? Me parece que ahí él aparece de un rol, oficiando como desde la ternura, poder darle lugar a que él pueda explorar otra cosa, ¿no? Que es un otro distinto, es una figura distinta, porque el niño tenía como la representación de un padre violento que si decía algo venía la agresión y de ahí después algo amoroso. Esta lógica que yo intentaba señalar antes, ¿no? Y acá directamente, bueno, Arturo como que le ofrece un lugar desde la ternura, y desde la ternura va poniendo, intentando instaurar y construir algo del límite, que ahí lo que había era todo el tiempo desborde. Y en este sentido, en el caso del niño había también como un desborde corporal, ¿no? Desborde donde no hay límite ahí. Y de a poco, bueno, cómo ir instaurando algo de eso, de lo que sí es posible, lo que no todo es posible. Me parece interesante ese movimiento que hizo.
Y acá me parece que esto también es algo que nos pasa mucho en los acompañamientos, es la T cómo queda sumergido entre la familia y el paciente, ¿no? Y el niño. ¿Qué pasa ahí con eso? Acá dice Miriam, los límites a veces es complicado. Sí, claro, es súper complicado eso. Sobre todo en un seno familiar donde parece no haber límites. Entonces, acá el poder cinturear, porque de alguna forma yo siempre uso ese término, ¿no? Porque ahí me parece también había una compañera que decía, no, Arturo tuvo que dejar el caso porque no se podía oponer al padre, porque el padre era muy poderoso. Me parece que acá esa no es la función, no se trata de oponerse al padre, porque no nos conduce a nada. Oponernos implica que salgamos del tratamiento, que nos saquen del tratamiento. ¿No? Entonces me parece que esa no es una vía muy conveniente. Sino que ahí poder, me parece que tiene que ver con cinturear en el sentido de poder generar un espacio distinto y construir un espacio distinto con el nene. Y me parece que esa fue la apuesta que hizo Arturo, ¿no? No sé si ustedes coinciden en esto, en la posibilidad de que él pueda empezar, el niño, a decir otras cosas, en poder empezar a poner en palabras aquellas cosas que lo aquejaban, poder empezar a hablar de su sexualidad en una edad donde, no olvidemos que es una edad donde empieza el despertar sexual, ¿no? Freud decía la segunda oleada de la sexualidad, la primera es en la infancia, y después en los 12, 13 años, 11 años, viene la segunda oleada, que es lo que conocemos como la prepubertad, ¿no? Entonces hay algo de la sexualidad, el cuerpo, ¿no? Esto de la constitución de la imagen, la forma de relacionarnos con los otros. Y en ese sentido recupero algo también que decía Arturo, poder trabajar el consentimiento con el nene, y ahí tenemos herramientas de la educación sexual integral, de la ESI, que un poco también a lo que venía este caso a mostrarnos, decir, bueno, desde la ESI también se puede empezar a trabajar cómo poner límites, límites con el otro, cómo relacionarnos con un otro de un lugar más amoroso. Para quienes... Los sentimientos, ¿no? El sentir, digamos. Tal cual. Para quienes no escucharon lo que es la ESI es una ley, que es una ley de educación sexual integral, que propone ciertos lineamientos para poder trabajar todo lo que tiene que ver la sexualidad entendida no solo como genitalidad, ¿no? Sino que tiene que ver la sexualidad en un sentido amplio, de cómo reconocernos nosotros, nuestra propia identidad, la identidad del otro, el respeto, las formas de vincularnos con el otro, digamos, la sexualidad en sentido bien, bien amplio, y cómo poder trabajar la ESI en las escuelas ya desde las infancias y las adolescencias. Y ahí propone una serie de lineamientos. Y hoy en día habrán escuchado mucho el tema de la ESI, la ESI, la ESI. Hay distintos recursos y herramientas que hay propuestas para padres, propuestas para docentes en el ámbito educativo, para que puedan ir trabajando estas cuestiones. Nosotros les vamos a compartir en la plataforma un encuentro de hace 2 semanas más o menos, que era en simultáneo con nuestro encuentro, con nuestra práctica, que fue un taller de educación sexual integral, para que lo puedan ver si tienen ganas, y ahí seguramente van a poder interiorizarse un poco más de esto. Pero está bueno empezar a incorporarlo como para incorporar esa perspectiva en nuestro trabajo como AT también, ¿no? Sobre todo en las infancias donde, bueno, estas cuestiones se ponen en juego, y también en la adolescencia, ¿no? En la adultez también, pero digo, esos son momentos muy sensibles en el desarrollo humano, donde, bueno, estas cuestiones cobran otra fuerza ahí. Pero bueno, me parece muy interesante esta cuestión de que planteaban sobre si denuncia o no. Bueno, eso es algo que se puede seguir pensando. Podemos compartir, Mari, en la plataforma las leyes de la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, como para que ustedes lo conozcan también y lo tengan como herramienta. Y en este caso puntual también me pareció muy interesante la posición de Arturo, decir, bueno, no pude más con esto, o sea, no supe cómo seguir con esto. Y a veces nos pasa eso en los acompañamientos y en el trabajo, cuando estamos con otros, que poder reconocer los propios límites, ¿no? Recuperando un poco lo que decíamos al principio. Bueno, seguramente hay muchas cosas más interesantes que quedaron por fuera, digamos, pero estas son algunas cosas que quería como volver a puntualizar. No sé si quieren aclarar algo más, agregar algo, comentar algo, siendo que ya son las 12. Bueno, perdón. Vero. Yo
Yo quería abordar un poquito el tema de esto del acompañamiento. Y bueno, de lo que cuando uno va y te dan un caso o un paciente o esto, a veces no siempre nos dicen cuál es su diagnóstico, o sea, cuál es el diagnóstico que esa persona tiene. Siempre nos dicen una pauta, nos dicen, bueno, tiene un problema psicológico o tiene problemas de atención. Entonces, yo creo que ahí está la parte donde nosotros tenemos que como investigar, así como nos demostraron ahora en las dos intervenciones que nos han mostrado, es abondar a buscar las pautas, qué es lo que realmente pasa, observando a nuestro paciente, ¿no? O a la persona que vamos a ir a acompañar. Y también decir que es muy bueno estar supervisado y buscar o sea, una contención para nosotros. Porque es verdad que a veces nos sobrepasa en algunas cosas, porque a veces cometemos el error, y lo digo personalmente porque a mí me pasó en un caso, de ponernos en caso de mamá. A mí me pasó, ¿no? Yo veía tanta la falta de cariño de parte de la familia, que en un momento como que dije, para, estás tomando el rol de mamá, no, estás mal, ¿no? Entonces di un paso para atrás y dije, no, yo necesito que nuevamente alguien me centre y me diga qué es lo que estoy haciendo mal, y bueno, para poder seguir o dejar el caso, porque a veces sucede, ¿no? Y como le decía, por eso, y también dejar de repente, como se dice, algo inscrito, dejar algo a la supervisión, decir, bueno, yo llegué hasta este punto con esta persona, o con la persona que estuve acompañando, para que de repente la próxima persona que venga a hacer ese acompañamiento sepa o tenga una noción de lo que es y no vuelva a retroceder, porque a veces pasa eso, o sea, vamos cambiando de acompañamiento y como que llegamos a un mundo donde no sabemos dónde estamos parados, ¿no? Porque no nos dan la información, como dije primero. Entonces eso creo que eso es, por mi experiencia, que eso es muy importante. Solo eso. Está muy, muy interesante lo que decís, Vero. Una de las cuestiones es, los efectos de la T, las intervenciones, siempre son a posteriori. A veces no sabemos de entrada qué efecto produce en el sujeto cierta intervención nuestra. De hecho, a veces se puede corroborar a posteriori y a veces pasan años y esa intervención, o acaso quizás a alguno de ustedes le pasó alguna vez, mi psicóloga en el año cuando tenía 18 años una vez me dijo eso, y a uno le queda esa intervención de hace 1000 años, pero recién la resignifica después de 20 años. Esas cosas pasan. Sí, lo que uno puede ir dando cuenta es, bueno, a ver, ¿qué trabajo estoy haciendo y ese es porque eso es lo que nos diferencia de cualquier otro rol, digamos, de no ser un trabajo asistencialista. Justamente es terapéutico, en el sentido de poder pensar qué es lo que estamos trabajando, el qué, cómo y para qué de las intervenciones, ¿no? Y en todo caso después, en las supervisiones permite hacer esa relectura de lo que está sucediendo. Por eso es fundamental eso, en ese sentido, porque nos permite poder localizar y ubicar el trabajo. Está muy bueno lo que vos identificás ahí en ese caso que contás. Cuando te diste cuenta de que estabas ocupando como un lugar materno y vos operando desde una función materna, en donde estabas ahí quizás cubriendo las carencias, te diste cuenta de que por ahí no iba. Ahora bien, ¿qué hacemos? ¿Nos damos cuenta que por ahí no va y ya está, dejamos el caso? Bueno, a veces sí, a veces no, a veces se puede repensar y decir, bueno, tengo que correrme de ese lugar, de esa función materna y apuntar a ir más para otro lado. Y eso es la estrategia terapéutica. Esos son los matices. Y eso también nos lo ayuda también nuestro espacio personal, ¿no? De análisis, pero desde la supervisión, desde ahí ya se pueden localizar esas cosas. Así que en ese sentido es clave. Y también lo que decían respecto al límite, en ese sentido también en el caso se puede ver como uno va encontrando los límites de los casos, también uno no es un dios, ¿no? Uno hace hasta donde puede también, en el sentido de que no se puede
cubrir las fallas o las fallas o las funciones paternas y maternas en un caso. ¿No? No es que puede uno ir a suplir algo que falta ahí. O, digo, también nos encontramos con eso que a veces nos genera mucha angustia eso, porque uno cree que puede ir ahí a resolverle la vida del otro. Y en realidad, no, primero que eso no es posible, uno no es quien para resolver la vida a nadie, uno puede trabajar con estrategias para que esa persona obtenga una autonomía, pero es cierto que no vamos a encontrar siempre con algún punto donde no vamos a poder hacer ahí. Y eso es un trabajo también nuestro, transitar esa angustia de decir, bueno, hasta acá es donde es lo que se puede, ¿no? Y hasta donde es posible. Muchas veces nos pasa en los casos que quizás el niño mejora y viene la familia y lo saca del tratamiento. Y uno dice, oh, no. Y son cosas que suceden. Entender también que no es que somos buenos ATs por estar aguantando un caso y somos malos ATs por cerrarlo y dejarlo. O sea, no hay bueno o malo, o no somos mejores o peores por esto. O sea, sí, pero son cuestiones que son difíciles y bueno. Sí, y también identificar por qué estamos dejando el caso, hacer como tener en claro eso, ¿no? Y de qué manera, digamos. O sea, analizar bien, claro. Acá dice, Analizar bien. ¿dónde podemos recurrir a un psicólogo como AT cuando necesitemos? En realidad, como cualquier persona, cuando uno necesita o busca ayuda profesional, se puede buscar un psicólogo, digamos. Nosotros tenemos en Rubicón un servicio de salud mental, así que si alguien quiere puede sacar un turno y puede tener un tratamiento. Los centros de salud del gobierno de la ciudad tienen demora, Gaby, pero hay. En los centros de salud, en los hospitales públicos, Sí. Tienen demora, pero hay, digamos, se puede. Sí, tienen ahí, sí, totalmente. Hay otros centros también de salud mental que atienden con horarios accesibles, y los que son gratuitos son por lo general el hospital público, que tienen muy buenos profesionales, pero suele haber un poco de demora, sí. Así que bueno, pero sí, y si no se pueden conectar con nosotros, que también ofrecemos esa atención. Bueno, acá había unos comentarios que un poco que insisten sobre esta idea de la importancia de esos espacios. Sobre sostener, sí, un espacio personal para que no se involucre o no se pongan en juego cosas propias ahí, o por lo menos de identificarlos, ¿no? Cuando algo de esto sucede. Bueno, yo diría que por hoy vamos a ir dejando acá. Quienes no han podido, voy a dejar de grabar así